Este episodio llega gracias a GP Wellness Massage. Descarga muscular, relajación, reducción y tratamiento de lesiones. Estamos ubicados en la Plaza Independencia, segundo nivel, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con el teléfono 809-770-8385. GP Wellness Massage. A través de mi canal de YouTube. Este es el primer episodio que creo para mi canal de Twitch. Espero que el primero de muchos. Un tema que a los fanáticos de los Medias Rojas nos da muy profundo en el plano sentimental, y es la retirada de Dustin Pedroia. Y para eso me va a acompañar de dos grandes amigos que las redes me han dado la oportunidad de conocer, que también, al igual que yo, han sido seguidores de los Medias Rojas. Se tratan de Ramón Barrios, un periodista panameño que con su blog Café Beisbolero por ahí le da mucho seguimiento, no solo a la parte de los Medias Rojas, sino también a los jugadores panameños en grandes ligas y en cualquier otro torneo en otro país que se esté desempeñando. Y Pepe Latorre, que ya ustedes lo han escuchado en múltiples ocasiones colaborando conmigo en mi canal de YouTube, o yo en el de él y Alex en 217, un fanático ya bastante conocido por personas que han estado en las diferentes plataformas, La Lata de Maíz, en Pichos Salvajes. Y nada, básicamente encantado de estar con ustedes y dándoles la bienvenida para celebrar y sufrir al mismo tiempo el adiós de Dustin Pedroia. Saludos, chicos. Hola, Arvin, muchas gracias por la invitación que me has dado y enhorabuena por esta iniciativa, de verdad, de iniciar tu canal de Twitch y bueno, y a todos los seguidores en YouTube. Y de verdad que bueno, sí, un poco nostálgico, melancólico. Vimos a Dustin Pedroia desde sus inicios en el año 2006, o sea, era algo que se sabía a voces, pero que realmente uno como Red Sox fan de repente tenía esa cosquilla y esa esperanza de ver a Pedro por lo menos jugar un par de partidos más con la camiseta de Boston. Sí, nada, lo mismo. Oye, encantado de estar aquí, Alvin, muchas gracias. Y estar siempre con Ramón, que siempre charlar un rato es un placer. Y sí, nada, lo que decía Ramón, es verdad que da pena que no haya podido tener ese último turno al bate, ¿no? En Fenway para llevarse la ovación y este tipo de cosas. Pero bueno, me imagino que en cuanto vuelva a haber público en el estadio, pues se le hará, ¿no?, una despedida como Dios manda, digamos. Sí, definitivamente. Para adentrarnos en lo que ha sido el trajinar el viaje de Pedroia desde que no era profesional, hay que decir que él creció en un condado en el noroeste de California, en Woodland, a unos 24 kilómetros, 15 millas de Sacramento. Su padre tenía una tienda de neumáticos, y dentro de su familia había costumbre de jugar béisbol. De hecho, su hermano mayor jugó en la receptoría en la parte del béisbol de la secundaria y el béisbol universitario también. Pero Pedroia se caracterizó por ser un joseador, un líder, un jugador que lo daba todo desde sus inicios, siendo uno de los principales jugadores en la secundaria. De hecho, en su último año tuvo un promedio de bateo exorbitante en ese sentido. Y también estuvo desempeñándose ya luego cuando fue a la Universidad Estatal de Arizona, como torpedero, pero también jugaba fútbol americano hasta que en un momento hubo una lesión en su tobillo, y ya luego, eso en su año de freshman, de primer año, ya se decide por únicamente dedicarse al béisbol, donde quizás muchos no conocen que él era torpedero en ese momento, cuando llega a una universidad que ha contado con múltiples jugadores de grandes ligas de diferentes niveles. Sí, y realmente de verdad que muchos no conocíamos y lo comentábamos a un inicio antes de iniciar la transmisión en vivo, Arvin, de que Dustin Pedroia era campo corto inicialmente, no era segunda base. Y entonces, e inclusive, Dustin debutó
en Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston, jugando en el campo corto, no en la segunda base. Tal vez hay muchas personas que no lo sepan, porque Pedroia jugó, obviamente, pero muy pocos partidos en el campo corto y su gran mayoría, prácticamente toda su carrera fue en la segunda base. Se decían estos días ahora, ¿no? Cuando se ha ido y tal, esto que comentabais del campo corto, que es que él, por ejemplo, para ser un segunda base, tenía, digamos, brazo de sobra, ¿no? O sea, que no sufría, ¿no? Cuando tenía que lanzar a lo mejor un poquito más profundo, ¿no? Ya más metido hacia la zona de los jardines, ¿no? Que él no sufría porque digamos que el brazo lo tenía, ¿no? Quizá no para jugar campo corto ya, ¿no? Un día y otro día en Grandes Ligas, pero que sí que tenía ese rango, ¿no? Que a veces los segundas bases les cuesta un poquito. Sí, no era un torpedero ocasional. Él se caracterizó en esos 3 años que estuvo en la Universidad Estatal de Arizona por jugar todos los partidos, una especie de caballo de hierro, que no es algo muy común en los jugadores universitarios. Un total de 185 partidos estuvo disputando. ¿Y con qué clase de números tuvo ese gran desempeño? Estamos hablando de un jugador que en 3 años, básicamente, miren su línea estadística, un porcentaje de envasarse sobre los 400. El último año fue ya algo extraterrestre, 502 de porcentaje de envasarse, con un UPS por encima de 1100, conectando muchos extra bases, incluso poder con esos 9 cuadrangulares en 59 partidos, una frecuencia alta de jonrones. Y él terminó en ese viaje por ligas universitarias en la parte del Pac-10, en esa división, siendo el jugador más valioso en esa ocasión de la Universidad Estatal de Florida, de Arizona, quiero decir, un premio que lo han ganado jugadores como de la talla de Barry Bonds, y también implantó varias marcas para temporada. Fue sus 20 tantos dobles en esa campaña. Hasta el momento se mantiene como el récord para una temporada sobre 24 dobles 34 dobles, quiero decir, en la temporada del 2013, y todo ese desempeño también compitiendo con otro jugador que a la postre será mencionado en esta conversación por razones obvias, porque tuvo una carrera también estelar en la segunda base. Me refiero a Ian Kinsler. Sí, comentábamos, ¿no? Que fueron compañeros ahí en la universidad y que Kinsler acabó saliendo, ¿no? Porque digamos que estaba totalmente bloqueado, ¿no? Por Pedroia ahí en el campo corto y se tuvo que buscar las castañas, ¿no? En otra universidad y luego, fíjate, una carrera, ¿no? También súper importante. Sí, es que cuando miras a los dos, o sea, cómo ubicarlos, cómo tenerlos en un mismo equipo, en una misma posición. O sea, de verdad que es algo impresionante la calidad que había en esa universidad. Obvio que sinceramente, bueno, la parte más feita se la llevó Kinsler, pero bueno, ya también sabemos todo lo que representó. Que le quiten lo bailado, ¿no? Sí, exacto. Sí, y todo ese gran desempeño que él tuvo le valió para no ser elegido en primera ronda, pero sí en una segunda, en un draft que estuvo bien repleto de mucho talento, sobre todo en las primeras rondas de lanzadores. Estamos viendo que en esa ocasión, ese es el draft del 2004, donde en primera ronda es escogido Justin Verlander, pero hay otros lanzadores que adquirieron titularidad, como Jared Weaver, el caso de Phil Hughes, también jugadores de ofensiva como Billy Butler, y no es hasta la segunda ronda, cuando ya es escogido en el lugar número 65 específicamente, después de Hunter Pence, el caso de Dustin Pedroia, que como ven ahí en su descripción de la posición, lo ubicaban como torpedero. En ese momento, ¿ustedes tienen algún recuerdo de cuando seguían a sus Medias Rojas, ya luego con la resaca de la Serie Mundial y ya luego un 2005 y 2006 donde los resultados no fueron los deseados? ¿Qué anécdotas recuerdan ustedes de ese momento cuando Pedroia en aquel verano del 2006 ya es llamado a Grandes Ligas? Yo que le dé Ramón, porque yo he de reconocer que yo ahí no seguía el béisbol. Tenía 16 años en España y no. Era solo fútbol. Bueno, lo aceptamos, Pepe, tú tranquilo. Sí. Mira, lo que yo recuerdo realmente también era, bueno, no tan jovencito, pero sí
sí recuerdo que habían escogido un chico pequeñito que no realmente puedo recordar hace bastante tiempo ya, o sea, era como que un chico que venía haciendo las cosas bien, un chico fuerte, un chico muy valiente, muy, como decimos aquí en Panamá, joseador de la pelota, pero nada más. No, no, no había como ese ánimo o como diría yo, esa expectativa tan alta con lo que Dustin Pedroia le representó a los Medias Rojas del Boston. Sí, yo creo que es válido porque en esa época no se valoraba a los jugadores de la forma que se hace ahora. No se le daba Exacto. ese seguimiento a las ligas menores, al menos que seas un prospecto número 1, número 2, que se llevaba todas las cámaras de Béisbol Prospectos o Béisbol América en ese momento. Pero yo recuerdo que en esa ocasión sí, lo que me llamaba la atención de él era lo joseador, lo luchador que era, o lanzándose de cabeza para realizar una jugada, o cuando conectaba un rodado corriendo lo más rápido posible para evitar ser puesto out en primera base. Y claro, uno se quedaba con las expectativas. ¿Será un jugador que conectará muchos cuadrangulares o será uno que estará a la altura de lo que uno espera para este equipo que anteriormente no tenía jugadores de tanto impacto en la segunda base, hay que decirlo, porque no recuerdo los Grand Slam de Mark Perlholm en esa Serie Mundial de 2004, pero fuera de eso no fue un jugador altamente productivo. Y yo recuerdo que en esa época se hablaba sobre todo mucho de eso, de sus intangibles en materia de cómo él jugaba el béisbol. Ya Y aparte, cuando, y sí, perdona, Alvin, y aparte de eso, bueno, que todos las lámparas en esos momentos estaban sobre Nomar García Parra, o sea, el campo contra titular de Boston. Entonces, eh, como que Pedro ya pasó un poco desapercibido realmente. Para mí es la impresión que siento yo que pasó con él. Y ya lo ha dicho Armin, lo he dicho yo, era un chico joseador, un chico que peleaba todo, o sea, corría tan fuerte. Digo, es una manera muy particular de jugar que hay pocos jugadores que la tienen. O sea, sí hay, obviamente, pero Pedro ya tenía ese plus, tenía ese plus. sí, cuando rastrean a Pedroia, todavía García Parra continúa con los Medias Rojas, ya luego se da El cambio. el traspaso, pero ciertamente no había ese hype con Pedroia en ligas menores, que hay que decir que también fue un jugador que sobrepasó las expectativas en ese sentido. Estuvo jugando tanto en AA como en AAA, donde agotó la mayoría de sus partidos y fue un jugador sobre 300, con un Sí, porcentaje de siempre. embalsarse sobre los 370, con capacidad de conectar muchos extra bases, e independientemente en ese 2006 cuando lo suben, mediados de agosto, eh, está en un slump, no termina de batear en esa campaña, ya luego le dan la confianza para que se gane la posición en el 2007, con unos Medias Rojas que tenían la adquisición de Julio Lugo para ser su torpedero, y ya Omar Loretta, que siempre fue un jugador de rol que por las necesidades fue utilizado de titular. Ya básicamente sus años en lo que pudo brindar más producción habían pasado, y ahí se dan las condiciones para que le entreguen la titularidad en ese 2007, que yo recuerdo que también no empezó a tono en esas primeras semanas, pero Sí, ya luego el resto fue historia. y el resto es victoria. Y para complementar un poco en ligas menores, Pedro ya promedió un promedio de larga redundancia de punto 300, o sea, siempre fue un bateador constante, como lo ha mencionado Arvin a lo largo de su exposición. Y sí, en el 2007 inició muy lento su año de novato del año. Entonces, poco a poco fue tomándose esa, ese timing con el equipo de Boston y realmente demostró lo que venía haciendo
en sus temporadas de ligas menores. O sea, para mí, de verdad que Dustin fue una de las gratas sorpresas que se llevó, y me llevé yo, se llevaron muchos fanáticos con la llegada de él al equipo. Está bien recordar este debut de Pedroia y tal, porque se pone un poco en valor a lo mejor esas series mundiales, ¿no? Del 2007, que son un poco a lo mejor las hermanas pequeñas, ¿no? Yo lo digo siempre, ¿no? Está, ¿no? Las primeras en 2004, luego, ¿no? Quizá el equipo de 2013 por un poco la química que hubo, tal, y luego el 2018, pues, porque eran quizá el mejor a nivel de calidad. Y es verdad que esas del 2007 se quedan como un poco huérfanas. Y está interesante unirlas a Pedroia, a su debut, ¿no? Y que quizás se recuerden un poco así, ¿no? Ya en lo que es, ¿no? En la historia de los Red Sox. Sí, y en 2007 él tuvo una serie mundial muy buena, promediando Claro. para 2.70 y tantos, 2.78 creo que leí. O sea, le fue muy bien en ese año. O sea, para mí el año, o sea, su año de novato del año y su año de consagración se metió en el bolsillo a toda la fanaticada de Boston en ese momento. Y creo que es muy difícil que se la saque porque Boston ama a Pedroia. Sí, porque básicamente tuvo una carrera impecable dentro y fuera del terreno. Tiene esos dotes de liderazgo que ya con el retiro y las declaraciones de muchos jugadores también reafirman lo que uno siempre vio a través de una pantalla, de ser un buen compañero, un jugador que te motivaba a dar lo mejor de ti y que básicamente te demostraba que tenía más corazón de lo que mostraba su descripción en cuanto a estatura, peso, sus habilidades también. Y yo creo que estoy de acuerdo con Pepe en cómo se pasa sobre la mesa esa serie del 2007. No sé si es quizás por el rival que enfrentan en la Serie Mundial, unos Rockies que quizás, aunque con méritos llegaron ahí, no son la franquicia ni cerca de ser de las más populares. Y creo que también por estar en compañía luego de una serie mundial tan histórica como la de 3 años atrás, se maltrata un poco al momento de hablar del legado o de esta era de los Medias Rojas. Simplemente se pone en el montón al mencionar las 4 series mundiales en un periodo de 14, 15 temporadas. Este impacto de Pedroia, que se prolongó por más de 6, 7 temporadas. ¿Cómo ustedes lo ponen en la balanza en relación a figuras con las que él coincidió ahí? David Ortiz, un Manny Ramírez, un Pedro también, y ya otros jugadores, en el sentido de lo que representó en el terreno con su producción y también con lo que la mayoría dice de él? Mira, yo creo que, y perdona Pepe, Dale. que uno se emociona de veras cuando toca hablar estas cosas. Mira, hubo tanta la compenetración en esos equipos de Boston, Pedroia, con David Ortiz, con Pedro, o sea, con el propio Jason Varitek. O sea, era un equipo diferente, era un equipo muy luchador, un equipo que si bien tuvo temporadas para el olvido, pero siempre tuvo esa garra. Entonces, Pedroia creo que supo amoldarse muy bien a ese grupo, supo ganarse su liderazgo con ese grupo que venía trabajando desde el año del año 2000, 2001, 2002, que empezó el equipo de Boston nuevamente a reverdecer laureles. Entonces, venir e integrarse con jugadores de la talla de Pedro Martínez, David Ortiz, Jason Varitek, o sea, solo por mencionar unos cuantos nombres, creo que ha sido algo que Pedro ya supo manejar muy bien. Y involucrarse de verdad en ese engranaje ganador del equipo de Boston. Es probable que la imagen al final de Pedroia quede muy, muy ligada a la de Ortiz, ¿no? A lo mejor en un primer momento se puede pensar más en Ortiz y Manny o en Ortiz y Pedro, ¿no? Porque es lo que coincidieron en ese primer momento, pero al final son los dos que han jugado más tiempo juntos, ¿no? Y además resulta muy divertidos estos días que han sacado muchas, ¿no?, imágenes, y esto resulta muy divertido ver alguna celebración con Pedroia, ¿no? Así pequeñito como era, pero al mismo tiempo, ¿no?,
muy corajudo y siempre como muy sobreexcitado, verle celebrar con Ortiz, que era una persona como más extrovertida, siempre con una sonrisa, ¿no? En tal y como mucho más grande y cómo lo celebraba, ¿no? Y le chocaba con Pedroia que llegaba. Entonces yo creo que sí, que es una pareja que desde luego va a quedar, ¿no? Para la historia y quedar año, creo, como pareja, ¿no? Al final, pues cada uno ganó 3 series mundiales. Es verdad que no estuvieron juntos en una de cada uno, pero sí que estuvieron en 2, ¿no? Y sí que quedarán, yo creo, como una pareja, ¿no? Muy, muy divertida, muy interesante, ¿no? Sobre todo lo que es la historia de Boston. Para mí eran los líderes, o sea, ya luego de que salieron... Seguramente David un líder como más vocal, ¿no? Que le gustaba, yo creo, más, sí, más las cámaras, mientras que Pedro ya debía ser más un líder, no sé si silencioso, ¿no? Un poco de liderar con el ejemplo, ¿no? Siempre se dice que era el primero en llegar, el último en irse, estas cosas, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que Pedroia fue esa especie de puente ahí para acompañar a David Ortiz. Una vez sale Pedro, sale Manny, y mientras se pone ese periodo ahí de compañeros hasta que ya llega Mike Lower, también el caso del surgimiento de un Kevin Youkilis, y ese puente se extiende tanto hasta que en ocasiones viene la baja de David Ortiz y sucede ya la integración de Jacoby Ellsbury. Yo creo que Pedroia funge como esa pieza consistente ahí en medio de tantas modificaciones que tuvo esa plantilla y tantos cambios también en la parte técnica que se reflejaron en el desempeño. Yo creo que momentos como este surgen para también uno apreciar un poco más lo que fue el pico y el valor de un Dusty Pedroia. Aquí yo hice este filtro de lo que ha sido la carrera de Dustin, básicamente en sus años de producción, desde el 2007 hasta el 2013. Y quise compararlo con lo que fue su grupo en sentido general, todos los jugadores de Grandes Ligas. Por victorias son los jugadores de buen reemplazo, el noveno, en un grupo donde están los Cabrera, Pujols, el caso también de un David Wright y Matt Holliday, y dentro de los jugadores del cuadro, básicamente ahí del medio del cuadro, el único que aparece es Chase Utley, y eso te dice mucho de lo grande que fue Dustin Pedroia, no solamente dentro de su posición, y yo creo que eso es algo importante de destacar a la hora de uno hablar en sentido general de la valía de un Dustin Pedroia. Sí, yo honestamente soy como un poco demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado fanático, ¿no? De los jugadores que decís del medio del cuadro, ¿no? Yo siempre creo, ¿no? Y al final yo creo que es parte del éxito de Pedroia, ¿no? Un jugador que te produzca ofensivamente como te producía Pedroia, siendo también bueno con el guante, porque Pedroia fue un gran defensor también. Élite. Al mismo tiempo te aguante durante eso, 10 años, 9, ¿no? Una cosa así. Para mí, yo sí creo en el valor posicional de determinadas posiciones, ¿no? Y la segunda base, desde luego, creo que es una, ¿no? Y eso te da mucho, ¿no? O sea, es una ventaja sobre otros equipos, ¿no? Lo que te da tener una segunda base de garantías, que creo que es importante. Y ahí está el valor, ¿no? De Pedroia y de Utley, por ejemplo, que es el otro que salía ahí, ¿no? Mira, Terry Francona dijo una vez, con 9-2 sin Pedroia, ganaría siempre la Serie Mundial. O sea, es decir mucho de un manager exitoso como lo es Tito Francona, de verdad. Sí, y tuvo esa dicha, ambos, de coincidir sobre el tiempo, porque Francona se le conoce, además de sus resultados, por ser un dirigente que es amigo de los jugadores y que ayuda bastante en el desarrollo de las carreras de los... Formador. Sí, un formador de talento. Creo que es el concepto correcto de describir lo que ha sido Dustin Pedroia, y que ya cuando pasa esa temporada del 2013, vemos como ya en el 14 viene un bajón, independientemente tuvo números, digamos, al nivel de promedio de la liga, pero ya ahí empiezan, 2014, 2015, a venir lo que son las
las lesiones en las rodillas y en su rodilla izquierda, que básicamente marca el inicio del fin de una carrera consistente para Pedroia. Sí, creo que Pedroia, su problema fue no realmente, como él era un pelotero es un pelotero corajudo, porque nadie se lo puede quitar. Tratar de lidiar con esas lesiones, entonces como que querer dar un poco más, o sea, no tener, tal vez pienso yo, la paciencia esa de recuperarse un 100% porque por las ganas de estar en el terreno, por las ganas de estar ayudando al equipo, Pepe y Arvin, yo creo que eso tal vez podría pensar yo que lo afectó un poco. No sé, ¿tú qué piensas, Pepe? Sí, es una pena, ¿no? Porque es verdad que comentaba Arvin ahora los bajones en el 14, en el 15, pero es verdad que luego él en el 2016 vuelve a firmar una temporada muy buena. Yo creo que es su segunda, hablo de memoria, ¿eh? Yo creo que consigue su segunda cifra más alta de home runs, por ejemplo, ¿no? O sea, consigue números muy buenos en 2016 y quizá, bueno, se podía, ¿no? Decir, bueno, quizá es capaz de aguantar, ¿no? En la segunda base, a lo mejor gestionando, ¿no? Un poco más su tiempo de juego, pero sí que la sensación es que podía aguantar un pelín más, ¿no? Y luego llega la lesión famosa. En cualquier caso, la segunda base a mí me suena de haber leído que es la posición que tiene la vida más corta, vamos a decir, en la MLB una vez te estableces, ¿no? Precisamente por el tema de las barridas a segunda base. En este caso en concreto es lo que acabó, ¿no? Finalmente con la carrera de Pedroia, ¿no? Con la jugada aquella famosa con Machado. Entonces es una posición, digamos, que el riesgo, ¿no? Es probablemente donde más contacto, ¿no? Físico, donde más, ¿no? Directo hay. Y eso al final, pues, se acaba pagando mucho, ¿no? Yo creo. Sí, totalmente. Sí. Y pienso yo, bueno, como había comentado, realmente que bueno, que Dustin con ese afán y con esas ganas de regresar, sí, es cierto. Realmente creo que no se recuperó o no encontró, ¿verdad? La forma de poder regresar de una manera competitiva al béisbol. Él lo ha dicho, creo, en estos días, ¿no? En alguna entrevista que le han hecho, que si él, digamos, se le volviese a dar la oportunidad de empezar su carrera, ¿no? Se le ha dicho que si jugaría de una manera menos agresiva, que se intentaría cuidarse si se hubiera intentado cuidarse más y esto, y ha dicho que no, que él volvería a jugar de la misma manera, aún sabiendo que su carrera iba a cortarse, ¿no? Un poco prematuramente. O sea, que eso dice mucho, ¿no? Del carácter, ¿no? Del y del valor que tiene. Sí. Sí, es que era parte de su esencia. Probablemente si jugaba de otra manera no tenía los mismos resultados. ¿Sí? Y yo confirmo, sí, yo he leído de eso sobre la curva de envejecimiento y tanto la receptoría como la segunda base son las más maltratadas en ese sentido. Y quizás, quién sabe, por la época, los avances de la medicina, quizás si hubiera conseguido en esta época, pudo haber sido utilizado de una forma más preventiva. También que ya con esas barreras en la segunda base para la doble matanza, con la regla que se introdujo ya años atrás, eso pudo haber prevenido mejor su carrera. Pero yo creo que eso al final deja un sinsabor. Y antes de ayer él decía en la rueda de prensa que él estaba intentando regresar para esta campaña, que en diciembre se hizo otro reemplazo parcial en sus ligamentos ahí en la rodilla izquierda, pero que ya se dio cuenta que no daba para más. Y creo que uno siempre como fanático de sus atletas quiere verlos retirarse de la mejor manera, no necesariamente con su equipo ganándolo todo, pero sí él en el terreno de juego. Claro. Sí, uno recuerda en el 16 a David Ortiz en esa serie totalmente divisional. O sea, te emociona contra los Astros. y se te ponen los ojos, como decimos acá, aguados, porque, Aguados. O sea, ver a David despedirse de la fanaticada, o sea, con lágrimas en los ojos, o sea, es una emoción muy grande, o sea, sus jugadores, vamos, que es una pena, bueno, aparte de las circunstancias que estamos en este momento, que bueno, que sin fanáticos, bueno, a veces pienso yo que, bueno, quizás es hasta mejor, ¿no? Definitivamente que Dustin, bueno, ni siquiera se pudo despedir con nadie en el terreno de juego, así que de repente, ya Pepe lo dijo,
ojalá en un tiempo que pueda haber fanáticos, ya sea el otro año o tal vez hacerle algo, un homenaje, pues que realmente se lo merece el pequeñín. ¿Dónde ustedes ubican a Dustin Pedroia cuando uno aprecia su tiempo de servicio, digamos desde que debutó por allá por el 2006 hasta ahora que se retira? Muchos intermedistas talentosos han pasado y en ocasiones han sido punto de debate cuál es mejor, si Otley o Pedroia, si Cano o Pedroia, si en la parte defensiva en algún momento Kinsler ha sido mejor que Pedroia. Cuando ustedes ya dan una mirada a lo que ha sido ese trayecto, y aquí comparto que a propósito recuerdo lo interesante ayer que se puso el debate por las redes de 217 con la pregunta. Hubo picante, se puso la cosa. Sí, me di cuenta. Yo lo voy a dejar claro. El mejor cerrador de todos los tiempos, el señor Mariano Rivera, mi compatriota y rival acérrimo de los Medias Rojas de Boston, dijo una vez, estando Cano con el equipo de Nueva York, que no recuerdo si le hicieron una pregunta a él, pero para él quién era el mejor segunda base. Y él dijo sin temor y sin titubear que era Dustin Pedroia, por encima de todos, por encima de Cano, por encima de cualquiera en ese momento. Entiendo que hay muchos y muy buenos segunda base, Otley, o sea, muy bueno. Cano, por supuesto, que decir, un jugador que vaya, te hace las jugadas parecer, una jugada difícil te la hace parecer tan fácil, pero Dustin siempre estuvo, eh, siempre tuvo esa grandeza, esa, esa manera tan diferente, esa manera tan bonita, yo digo, porque a mí me encanta el pelotero que es así, que es joseador, el pelotero que te da más del 100%, y Pedroia era de esos peloteros que te daban más de lo que él podía, todo para buscar la victoria del equipo. Así que para mí, Dustin, vaya, por encima de muchos, y creo que el sitial que va a tener en Boston y en las grandes ligas va a ser muy importante. A ver, estas cosas nos sirven para hablar, que es lo divertido. Al final, Sí. pues no, al final es un poco las preferencias, la subjetividad, lo que tal. Y además, y perdona Pepe, además yo con Chase Utley tengo una piquiña, que si hay tiempo se las cuento más tarde. Lo sé. No, claro, sí. Chase Utley es un jugador que ha caído antipático, ¿no? Entonces tiene ese problema. Bueno, yo probablemente creo que hay motivos, ¿no? Para quedarte pues con Cano, con Utley o con Pedroia. Quizá Kinsler sí que está un puntito por debajo, ¿no? O sea, quizá es un jugador que ha tenido, ¿no? Yo diría más tiempo de juego y ha sido, ¿no? Ha acumulado más un poco, ¿no? Por acumular y tal, pero bueno, fue un jugador importante, ¿no? En los Rangers, aquellos que llegaron a 2 series mundiales, y luego en Detroit, un equipo también muy ganador y tal, pero bueno, quizá un punto por debajo. Quizás no habría también que incluir a Ben Zobrist, ¿no? Que sale ahí el quinto y que es verdad que a lo mejor se nos olvida en la segunda base porque al final, ¿no? Tuvo más impacto como un jugador más versátil y tal, pero bueno, no sé, yo al final creo que me quedaría con Chase Utley, ¿no? Un poco de estos últimos años, ¿no? Pero eso, insisto, que creo que el debate, ¿no? Que cuando discutimos esto es que hay motivos, ¿no? Para elegir a cualquiera, ¿no? Yo tengo la sensación el lío? Tengo la sensación de que Utley quizá era un pelín más al final completo que Pedroia. Era un gran defensor, tenía más poder, era también un bateador disciplinado, no sé, pero bueno, insisto que estas cosas son para discutir, ¿no? Para dialogar, tal, y bueno, para pasarlo bien, ¿no? Sí, yo creo que hay distintas maneras de uno Claro. enfocarlo. Si usted se va a la productividad, ¿qué tanto dio cuando estuvo disponible, viendo las apariciones al plato y el WAR que acumuló o otras estadísticas acumulativas? Uno tiene que concluir en que tanto Pedroia como Otley fueron turno a turno, aparición a aparición, lo que más aportaron. Y Pedroia tiene
el beneficio que no depende únicamente de él, pero que estuvo en varios equipos campeones, que generó el consenso para ganar múltiples premios por encima de otro, y para quien quiera utilizar ese argumento. Pero también hay una frase que dice que la mejor habilidad es la disponibilidad, y también por ese lado, Sí. independientemente de las controversias, hay que controversias y malas decisiones que tomó Cano es un punto también a favor de él, que debutó mucho antes, no mucho antes, pero debutó antes que Pedroia, y que todavía sigue activo, que Otri ya se retiró, que Kinsler por igual, y Pedroia, y todavía Cano, con una situación u otra, sigue disponible todavía. Y creo que esas son dos variables. Eso es como escoge tu forma de verlo. Claro, en el plano de simpatía, a uno le da por elegir a Pedroia, pero yo comprendo a quien elija cada cual. Para mí, yo que tengo que ser coherente, y con eso de la disponibilidad y hacerse hábil para estar en un equipo, eso habla mucho de tu preparación, de tus condiciones que te permiten prolongarte, y es algo que se habla mucho también de Hank Aaron, de su longevidad. Tengo que mencionar a Cano en ese sentido. Algo... Claro, probablemente el pico, ¿no? Si coges el pico de tal, probablemente Pedroia y Cano sobresalen por encima de Adli, que fue un jugador más regular. Y es verdad que al final el bate de Cano, ¿no? En aquellos 2 o 3 años que tuvo, ¿no? En la última etapa, ¿no? En los Yankees y al principio en Seattle, quizá le pone un pelín por delante, ¿no? Es verdad. Mira, lo que a mí me molesta y de verdad y me decepciona un poco es que realmente, pues Cano no tenía necesidad de utilizar nada de eso, porque el talento, vamos muchachos, el talento que ese muchacho tiene, o sea, es un pelotero nato, es un pelotero que, ya lo dije hace un rato, la jugada difícil te la hace fácil. Quizás la gente dirá, bueno, pero es que no es tan vistoso. No, tal vez no lo sea tan vistoso, pero es un tipo que, vamos, que juega la pelota tan bonito, que yo creo que no necesitaba absolutamente nada, y no verse metido en estos problemas que tiene hoy día, que para mí me duele mucho como seguidor del béisbol y de amante de las buenas jugadas, de los buenos peloteros, de las cosas bonitas que se hacen en el béisbol. Realmente Cano no necesitaba absolutamente nada de eso, de eso, vaya, que me decepciona un poco, realmente. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes. En mi caso, la primera ocasión que tengo la oportunidad de compartir de esta forma con Ramón. Y ya Gracias, ustedes Edwin. saben, manténganse en sintonía, dándole seguimiento también a el Café Beisbolero y a 217. Nosotros estaremos tratando de crear más contenido de este tipo a través de Twitch y nuestro canal de YouTube. Yo soy Arvin González y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta la próxima, chicos.